Hola a todos y sean muy bienvenidos. Les damos las gracias por acompañarnos en esta noche, en particular porque este mes obviamente es un mes importante para nuestro país, para nuestra nación, y por esta razón quisimos realizar un programa especial dedicado a nuestros santos patriotas, a aquellas personas, ¿cierto?, que con su testimonio, con su forma de ser, de actuar, dejaron un legado que estoy seguro no se va a olvidar jamás en nuestro país. Cuando pensamos en patriotas o en patriotismo, se nos viene a la mente aquellas personas que eran capaces de dar su vida por algún ideal, defendiendo, ¿cierto?, algún territorio. Tendemos a relacionar el patriotismo con lo que sucede tras las trincheras. Pero hay otras guerras que se están peleando también en nuestro país. No solamente las que están relacionadas con algún territorio o con alguna ideología política, sino que hay guerras que se pelean en torno a la pobreza, guerras que se están peleando en torno a las injusticias, guerras que se pelean contra los maltratos, en fin. Y en este ámbito y en estas trincheras son las personas de las cuales les vamos a hablar en esta noche. Personas extraordinarias y a la vez personas tan simples y tan cercanas como tú y como yo. Muchas veces tendemos a elevar el grado de santidad a un lugar fuera de todo estrato en el que nosotros no podemos acceder a ese lugar, que son solamente personas elegidas. Y si bien es cierto, estas personas de las que les vamos a hablar en esta noche son personas bastante especiales, también la santidad es un camino que nosotros debemos recorrer y que debemos de estar dispuestos a recorrer. No es algo que sea inalcanzable. Todos nosotros, viviendo de acuerdo a lo que el Señor esperaría de nosotros, que tengamos esa capacidad intrínseca, ese don absoluto que es de amar. Y de esto, nuestros tres destacados de esta noche tienen de sobra. Y quisiéramos partir por Santa Teresa de los Andes, nuestra primera santa chilena, ¿cierto?, reconocida a través del Papa Juan Pablo II. Bueno, él en su visita a Chile beatificó a Teresa de los Andes y con posterioridad fue declarada santa por el mismo pontífice. Ella nació en Santiago en el 1900 y fue bautizada en la parroquia de Santa Ana. Anote bien el nombre, por favor. Fue bautizada como Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar. Pero para todos en casa era conocida como Juanita, el nombre corto, digamos, y obviamente de cariño. Ella tenía una vida tan profunda, tan arraigada al Señor. Se dice que desde muy temprana edad ella ya tenía esta noción de este caminar, ¿cierto?, espiritual, de este acercamiento al corazón de nuestro Señor Jesús y por supuesto de la Virgen María. Ella ingresa al Colegio de Sagrado Corazón de Santiago y podemos decir de ella que venía de una familia muy bien constituida, una familia numerosa, una familia en que estaban presentes ambos papás. También tenían un muy buen pasar. De hecho, ella practicaba deportes que estaban relacionados justamente con tener recursos, por ejemplo, que es la equitación. Se le recuerda a ella como una persona, digamos, en su etapa de colegio, muy cercana, muy carismática, muy alegre, una persona con la que te gustaría ir en algún viaje largo y conversar por horas y horas. Ella se preocupaba mucho de la atención de las personas que trabajaban ahí en su casa, ¿cierto?, que ayudaban a su familia. Cuando ellos enfermaban, ella los iba a visitar, los iba a ver, algunas veces les llevaba medicina. Entonces, ya desde muy temprana edad podemos ver este amor, ¿cierto?, que nace del interior de la persona y que se va manifestando hacia el exterior. Y ella desarrolló algo muy especial, a mí me llamó bastante la atención, que ella sentía locuciones interiores por parte de Dios. Es decir, ella podía escuchar en su corazón y tener estas conversaciones con Dios. Y dentro de estas conversaciones, como las que puedes tener tú también, si abres tu corazón, porque el Señor nos habla todos los días. No es que un día venga y un día te hable, otro día no te hable, sino que a través de la oración, a través de este estar yo dispuesto a que el Señor me hable, el Señor va a venir a mi corazón. Y esto es justamente lo que le pasaba a Juanita en ese tiempo, ¿cierto?, antes de ser Sor Teresa. Ella sentía estas locuciones
Y dentro de estas conversaciones ella toma esta decisión de convertirse en carmelita descalza. Fue una decisión difícil, obviamente. Hubo una resistencia de la familia. También estaban algunas inseguridades interiores. Ella decía que antes de tomar esta decisión pasó por una profunda sequedad espiritual, pero finalmente toma la decisión y se va, ¿cierto?, junto con las carmelitas a este sector de los Andes, ¿cierto?, un sector alejado de las comunidades de Santiago, un lugar obviamente en el que la austeridad se vive con mayor intensidad. Y estos son los llamados que el Señor nos hace, que a algunos de nosotros nos puede parecer tan difíciles, pero cuando está esa convicción, cuando está el amor y cuando está de la mano del Señor, es algo increíble. De hecho, esto me hizo recordar también en una conversación que tuvimos con el Padre Enrique, que también ha tenido un servicio extraordinario acá en nuestra ciudad, y él me decía que el llamado que él sintió al sacerdocio lo sintió desde muy, muy joven. Incluso podríamos decir ya entre los 10, 14 años, él ya tenía muy claro que quería ser sacerdote. Entonces son personas también que tienen esta cercanía tan especial, este vínculo tan hermoso con el Señor. Quisiera ir al primer texto de esta noche. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y él contestó: Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Anota ahí esta palabra, desde muy joven. Jesús lo miró y sintió cariño por él, y le dijo: Solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado, porque tenía muchos bienes, y se fue muy triste. Qué extraordinario, ¿ah? Esto que nos pide el Señor, que es difícil. Yo me pongo en el lugar de este joven y sería muy difícil para mí. Pero pienso también en Sor Teresa, porque justamente como decíamos, ella venía de una familia bien constituida, donde no habían quizás muchos problemas, venía de una familia que tenía personas que ayudaban en la casa, venía de un colegio donde era apreciada, donde era querida, y por supuesto tenía un buen pasar. Y todo esto Sor Teresa lo dejó para tener un tesoro aún mayor, que era seguir al Señor, seguirlo de verdad, con todas sus letras. Ella vivió una vida plena, una vida extraordinaria, pero aún así una vida, podríamos decir, corta, porque ella fallece en abril de 1920, alrededor de las 7 de la tarde, murió por tifus. El estar ahí en sus servicios ayudando a algunos enfermos, seguramente también eso complicó su salud, y murió así, en esa entrega. Pero no fue una entrega en vano, sino más bien fue una entrega extraordinaria. ¿Por qué? Porque ella tenía, ¿cierto?, su confesor, y ella le revela que en un mes más el Señor le había dicho en estas locuciones interiores de las que estábamos hablando, de que ella iba a partir. Así que fue algo extraordinario, esta predicción. Pero este vaticinio con esperanza, porque estoy seguro que el Señor, aparte de revelarle que su momento de partida, también debe haberle revelado otras cosas. Pero sin duda, a pesar de haber vivido estos cortitos años, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos ponemos en la perspectiva de que alguien tiene que vivir 70, 90 y ponemos límites de años, pero cada persona tiene una misión, cada persona tiene un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo que le tocó estar a Teresa junto con nosotros fue un tiempo en que ella lo vivió plenamente, lo vivió con alegría, un tiempo en que tuvo sus logros. Y también, ¿por qué no decirlo? Nosotros
pensamos o nos proyectamos en que en esta vida es lo único que hay, pero estoy seguro que también del otro lado hay otras cosas, otras expectativas, se viven otras cosas distintas que seguramente ella está disfrutando en este momento. Y justamente en un tiempo en donde había una muy grande polarización, ¿cierto?, en nuestro país, debido a lo que había sido el gobierno militar, llega Juan Pablo a nuestro país para justamente beatificar a nuestra santa, ¿cierto?, Sor Teresa de los Andes. Y él dijo una palabra muy sabia: el amor es más fuerte, capaz de vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad, de unirnos, de hacernos mirarnos al rostro, ¿cierto?, y reconocernos nuevamente. Juan Pablo también habla del amor tan extraordinario, ¿cierto?, manifestado a través de Santa Teresa de los Andes. Y ahí comienza este proceso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de por qué fue declarada santa o por qué esta persona es beatificada, son procesos muy rigurosos, son procesos que se analizan, que se revisan, que se requiere de pruebas extraordinarias y a veces incluso se demora años para poder declarar a una persona santa. ¿Y cuáles son los requisitos para nuestra iglesia, ¿cierto?, para ratificar que una persona es santa, que una persona ha tenido, es cierto, esta vinculación tan especial y tan sublime con Dios? Que la persona, obviamente, los actos practicados durante su vida sean a una conducta ejemplar y que por medio de su intercesión haya ocurrido al menos un milagro demostrable. En este caso tenemos el milagro de Marcela Antúnez Riveros. Alrededor de los 11 años fue a un paseo de fin de año, ¿cierto?, como usualmente hacen nuestros hijos en un quinto básico del colegio de Las Condes. Alrededor de más de 20 niñas, ¿cierto?, fueron a ese paseo junto con unos 6 apoderados. Esto fue el 88, si quieren buscar información de este milagro. Esto fue alrededor del diciembre del 88, justamente, ¿cierto?, cuando se dan estos viajes o estos paseos de fin de año. Marcela nos cuenta que habían comido, ¿cierto? Incluso se acuerda que habían comido pollo con papas fritas, su bebida y todo. Y estaban jugando, compartiendo. Y había una piscina que tenía niveles, ¿cierto? Usualmente las piscinas van desde una parte más baja a una parte más profunda. Y sintió un calambre en el estómago y se resbaló y cae a la piscina. Y en ese caer en la piscina ella empezó a tratar de nadar, de pedir ayuda. Decía que veía a unas amigas que estaban por ahí cerca y trataba de gritarles, pero obviamente el agua, ¿cierto?, se lo impedía. Y las amigas de hecho nunca se enteraron, no se dieron cuenta. Y finalmente ella dice que se dio por vencida, comenzó a hundirse y empezó a sentir un terrible frío en todo su cuerpo. Pero en ese momento algunas de las chicas se dieron cuenta que había una silueta oscura ahí en el fondo de la piscina. Y empezaron a alertar que era una de sus compañeras que estaba allí. Así que el salvavidas que estaba ahí en ese sector fue a rescatarla, se sumergió, la sacaron de la piscina y ella estaba completamente amoratada, con su estómago, ¿cierto?, inflamado. Y la verdad es que había estado bastante tiempo bajo el agua. Así que las chicas comenzaron a gritar que está muerta, ¿qué vamos a hacer? Al salvavidas trataba de darle reanimación, pero nada sucedía. Algún apoderado dijo, bueno, recemos, oremos, pidámosle la intercesión a Santa Teresa para que se recupere, para que ella viva. Y comenzaron a pedirle a Santa Teresa, ¿cierto?, que la tomara, que les ayudara, que la reviviera incluso, decían algunas pequeñas. Y en esa oración, en ese instante, por esa intercesión, la pequeña comienza a dar signos de que estaba viva. Un pequeño suspiro, pero vuelve a caer desmayada. Llega la ambulancia, ¿cierto?, donde recién pueden suministrarle oxígeno. Así que, bueno, la llevan a urgencia. El doctor que la recibió, que da testimonio de esta situación, bueno, él decía que él había recibido en otras ocasiones niños que se habían ahogado y decía que pasaban alrededor de 3 días de una tormentosa recuperación en donde obviamente comenzaban a fallar muchos órganos del cuerpo
la falta de oxígeno, ¿cierto?, que produce este ahogo, comienza a dañar incluso la parte neuronal. De hecho, dijo, conociendo todas las características que presentan los niños con asfixia, al ver a esta pequeña, ¿cierto?, Marcela, pensó simplemente que ella no iba a poder resistir, porque presentaba una condición muy, muy mala. Pero, y aquí está el milagro, y esto es lo que se ha logrado cotejar, es que ella estaba, en menos de una hora, ya mostró una excelente mejoría en su estado de salud. El doctor Erazo le realizó, obviamente, los exámenes de rigor, y cuando una persona se ahoga, se produce un efecto en el cuerpo que se llama acidosis, y en este caso, para Marcela, era una acidosis gravísima. Y según los estudios, decía que para que una persona caiga en este estado, ella debería haber estado al menos 5 minutos bajo el agua. De hecho, ya con 3 minutos comienzan a presentarse daños neuronales, de los cuales ella extraordinariamente no presentó ninguno. Su recuperación fue extraordinaria, más allá de lo normal. Esta recuperación extraordinaria le hicieron acreedora de ser considerada la primera santa para nuestro país. Bueno, vamos a ir al primer tema musical de esta noche, y es un clásico, justamente que se realizó para la santificación de esta primera santa chilena, Santa Teresa de los Andes, Carmelita del Consuelo. Estás en Radio María Reina, 96.7 FM en Calama y 104.7 en los pueblos del Alto Iloa. Les recordamos, para quienes no sean de Calama o no tengan a lo mejor una radio ahí cerca, pero sí dispongan de internet, pueden escucharnos también en nuestra radio online en el mismo horario, ¿cierto?, de la transmisión de este programa, a través de www.radiomariareina.cl. Ahí pueden encontrar, ¿cierto?, la sección del partner para poder escuchar la radio online, y también pueden hacerlo a través de www.iglesiadecalama.cl. También les recordamos que pueden anexarnos a su sistema de WhatsApp, ¿cierto?, a través del celular, y pueden obviamente enviarnos sus solicitudes si quieren que hablemos de algún tema, nos quieren contar algún testimonio, en fin, para lo que ustedes quieran pueden anexarnos ahí con el número más 56 9 53 94 2000. Y seguimos, ¿cierto? Ya habíamos hecho la antesala, ¿cierto?, de este santo también extraordinario, nuestro segundo santo acá en Chile, el padre Alberto Hurtado. Nació en Viña del Mar en enero de 1901, bautizado como Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga. Fue beatificado, ¿cierto?, en el 94 también por el Papa Juan Pablo II, y canonizado, ¿cierto?, como santo en octubre del 2005 por Benedicto XVI. Así que ahí fue declarado nuestro segundo santo. Se dice que el padre Hurtado también es considerado como el patrono de los trabajadores, obviamente por su gran lucha por los derechos sindicales de los trabajadores, de su bienestar, y también de lo que es esta extraordinaria fundación que es el Hogar de Cristo. Tras el fallecimiento de su papá, bueno, él era pequeñito, tenía 4 años. También me proyecto con mi propio hijo, lo duro que debe haber sido para él el perder a su papá, y en la condición en que también lo perdió, ya que fue por causa de un asalto. Fallece su papá, y esto les lleva a tener que trasladarse a Santiago para alojar, ¿cierto?, en las casas de algunos parientes, y mientras se estabilizaba la situación familiar. De hecho, su mamá tuvo que vender un terreno que ellos tenían antes de que fuese rematado. Bueno, hay que decirlo que la persona que lo compró también se aprovechó de la situación, ofreciéndole mucho menos del valor del terreno. Así que se fueron en una condición muy, muy difícil. Pero gracias a una beca, ¿cierto?, él pudo seguir estudiando en el Colegio San Ignacio, que estaba, ¿cierto?, bajo el alero de la Compañía de Jesús. Ahí inicia su trabajo, ¿cierto?, con los más pobres. Y en esto vemos
en el padre Alberto Hurtado una persona extraordinaria, una persona con mucho talento, con muchas habilidades, que lo hubiesen llevado en la vida a tener un muy buen pasar, a haber a lo mejor decantado en una participación política. Recordemos que él siempre estuvo ahí al alero de los derechos sociales, podía haber sido desarrollado, ¿cierto?, su trabajo de abogado, tenía estudios en pedagogía, en psicología. En realidad el padre Hurtado era un portento, era una persona extraordinaria. Obtuvo, ¿cierto?, su título de Derecho en la Universidad Católica y ya se notaba, ¿cierto?, su alineamiento hacia las personas más necesitadas, ya que desde el bachillerato en su tesis la hizo, ¿cierto?, justamente sobre la reglamentación de trabajo con respecto a los niños, y su tesis de licenciatura fue respecto al trabajo a domicilio. Pero a pesar de todas estas aristas, él ingresa a la Compañía de Jesús y dedicando su tiempo a la ayuda de los más pobres, de los más necesitados. Fue comisionado incluso por el Ministerio de Educación para que estudiase en Bélgica, donde obtiene, como habíamos dicho, el doctorado en pedagogía. De regreso a Santiago, ¿cierto?, una de sus primeras preocupaciones fue acercar la iglesia a los jóvenes y a los pobres. En 1941 fue nombrado asesor de la Acción Católica Juvenil. Imagínense el dinamismo del padre Hurtado y de tantos sacerdotes, como yo los he visto, los he presenciado también acá en nuestra ciudad, de ese esfuerzo que hacen. Recuerdo al padre Raúl Bedoya de ir a la feria, de recolectar los alimentos para sus abuelitos, de estar ahí siempre pendiente de que no les faltara nada. Justamente hay muchísimos sacerdotes y hermanas religiosas también que tienen esta dedicación, y a quienes por supuesto les mandamos un saludo y reconocemos, ¿cierto?, esa gracia especial de Dios. Les damos gracias por su esfuerzo, por su dedicación. Él en este nombramiento de la Acción Católica Juvenil pasó de alcanzar de 1.500 jóvenes a 12.000. A 12.000 jóvenes, imagínense. Lo que es la vida de una persona, lo que es la motivación de una persona. Él recibió una señal extraordinaria. Decía que en su vida ya perteneciendo a la Compañía de Jesús, ¿cierto?, fue interceptado por un pobre, ¿cierto?, un indigente, que le decía que no tenía dónde dormir. Y al verlo solo, ¿cierto?, desamparado, enfermo, sintió que era el mismo Cristo que se lo pedía. Pero se sintió tan encominado de no poder entregarle la ayuda que él requería, y de solamente poder entregarle la chaqueta que él portaba para que no pasara frío, pero eso no era suficiente. Entonces se decía que había un retiro que se estaba dando durante ese tiempo, y habían muchas mujeres, ¿cierto?, que venían de estratos sociales altos, y él les cuenta esta situación, les cuenta lo que sucedió. Y se decía que en ese encuentro, al final del salón donde ellos estaban, había una canastita que era para dejar algunos regalos. Al retirarse el padre Hurtado y ver la canasta, se da cuenta que está llena de joyas, de relojes, de cosas de valor. ¿Cómo habrá sido esa energía, ese discurso? Y de hecho nosotros lo podemos ver a través de los videos que todavía quedan, que ustedes pueden acceder también a YouTube si lo desean y verlo. ¿Cuál era la fuerza, el dinamismo, la fuerza de su corazón que se expresaba, ¿cierto?, en sus discursos, y de poder convencer a la gente y manifestarles que había una necesidad y que ellos también eran igualmente responsables y que tenían que hacer algo? Y esto queda de manifiesto en nuestro segundo texto, ¿cierto?, que vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40, que nos dice: escuchen bien, porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, a mí me lo hicieron. Esta entrega
que tiene el Padre Hurtado, el acercamiento a los más necesitados, a los más pobres, a los que se veían más frágiles. Como habíamos dicho en un principio, no solamente el patriotismo se vive en las trincheras, ¿cierto?, de la guerra, sino que aquí también hay otras trincheras, y en este caso eran las trincheras de la injusticia que estaba tratando de derribar, ¿cierto?, el padre Alberto, y él inicia una campaña justamente a través del Mercurio. Imagínense lo que significa tener una idea sin saber quizás que va a funcionar, pero que la necesidad te lleve a hacerlo, te lleve a lograr cosas que no estaban descritas, que no estaban planificadas. Y él en esta instancia crea una campaña, ¿cierto?, a través del diario Mercurio. Esto fue alrededor de los años 40. Y esto finalmente derivó en la creación de una de las instituciones de ayuda y de solidaridad más grande de todo nuestro país, el Hogar de Cristo. Aquí también en nuestra ciudad nosotros contamos con un albergue que ayuda a personas que están en situación de calle, personas que se sienten desamparadas, que a veces no tienen esa ayuda y pueden recurrir al hogar. Y no solamente recurren al hogar, yo no quiero que vean el hogar solamente como un centro en el cual voy y me abrigo un poco, o voy y como algo, ¿cierto?, y después dejo el centro. Nosotros que tuvimos la oportunidad de participar acá en Calama en el albergue, saben que es lo más importante que se le entrega a una persona, más que el abrigo, más que una cama, más que un plato de comida, se le entrega dignidad, y eso es impagable, y eso es algo que quedó intrínseco en este trabajo del Padre Alberto Hurtado, y no solamente a través del Hogar de Cristo, sino a través de cada una de las obras que él comenzó a realizar. De hecho, en el 44 él instala la piedra, ¿cierto?, fundacional de lo que es una institución que está alrededor de todo el país. O sea, es una persona extraordinaria, una persona enérgica. En el 45 fundó la Acción Sindical, ¿cierto?, Económica de Chile. En el 51 fundó la revista Mensaje. Finalmente se le decretó un cáncer al páncreas, incurable. Y falleció en el año 52, ¿cierto?, con 51 años de edad. Y yo digo, él vivió 50 años. ¿Qué hubiese hecho el Padre Hurtado? ¿Qué más hubiese logrado si hubiese vivido hasta los 80, 90? En verdad es una persona extraordinaria. Fue declarado santo, ¿cierto? ¿Por qué fue esta declaración? ¿Cuál fue su participación, ¿cierto?, su intermediación? Se dice que tras la declaración de la sanación de un tumor cerebral a María Alicia Cabezas, fue beatificado por Juan Pablo II en 1994, y luego se comprobó un segundo milagro en la persona de Viviana Galleguillos, que ingresó al hospital clínico del IST de Viña del Mar con un TEC grave, derivado de un accidente automovilístico. Al comprobarse la veracidad de estas curaciones milagrosas, en octubre del 2005 es declarado santo por Benedicto XVI. De hecho, para aquella ocasión, que fue tan especial también para nuestro país, se envió una delegación justamente con sus patroncitos, como él le decía, con esta gente que requería esta ayuda y este servicio especial, no solamente como una ayuda, sino como la ayuda que nosotros deberíamos darle a nuestro mismo Señor Jesús, justamente como leíamos en el texto anterior. Y fue un grupo, ¿cierto?, de personas que eran amparadas, ayudadas justamente bajo el alero del Hogar de Cristo. Jóvenes y adultos de escasos recursos fueron llevados a ver este icónico nombramiento. El entonces presidente Ricardo Lagos lo declaró como un nuevo padre de la patria. Imagínense, no solamente de guerras hay reconocimiento, sino también de aquellos que hacen de nuestro país, que hacen de nuestra ciudad, de nuestra comuna, de nuestra familia, un mejor lugar para vivir, un mejor lugar donde estar, en donde hay ayuda, en donde hay amor, en donde hay una palabra, ¿cierto?, una mano extendida para recogernos cuando nosotros nos caemos. Yo quisiera que analizáramos un poquito más a fondo de lo que fue este milagro extraordinario del Padre Hurtado, porque cuando se hacen estas investigaciones con respecto a la posibilidad de que haya una intervención extraordinaria por parte de estos santos, ¿cierto?, una intermediación increíble, hay un estudio que es riguroso, un estudio que requiere de exámenes, un estudio que requiere de pruebas, se mandan a analizar, es algo muy largo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Para no dejar a dudas de que allí
ha pasado algo extraordinario, algo que va más allá de la razón, que va más allá de la ciencia en muchos aspectos. Y en este caso, ¿cierto? Este daño neurológico de este milagro para poder declararlo santo se revisa, ¿cierto? Con un conjunto de médicos. Entonces, para asegurarse de que realmente fuera un milagro, ya que en estos casos, independiente de que exista una curación, queda sí o sí un daño neurológico como secuela, se realiza aquí en Chile nuevos exámenes de electroencefalogramas, tomografías axiales computarizadas, resonancias cerebrales y más de 14 test psicológicos de última generación, los cuales no hicieron más que confirmar la existencia de un milagro. Un milagro por intercesión, ¿cierto? Intermediación de esta persona extraordinaria y este santo tan querido, tan cercano. Es que el padre Hurtado era alguien tan extraordinario. Se decía incluso que en algunos lugares de difícil acceso, donde había niños que vivían marginados bajo los puentes, él con una cuerda se descolgaba de los puentes para irlos a buscar y llevarlos a algún lugar donde darles cobijo, donde darles abrigo, donde darles cariño y, como decíamos anteriormente, donde darles dignidad. Y eso es algo impagable. Hace un tiempo se hizo un programa que era 20 más grandes chilenos de toda la historia. Se hizo un listado entre profesores, alumnos, entre distintas personas, donde se proponían varios nombres. Recuerdo que fueron alrededor de 60 nombres, de los cuales el padre Alberto Hurtado ocupó el tercer puesto entre los chilenos más grandes de nuestra historia. Vamos a ir a una nueva pausa musical justamente con el himno del padre Hurtado. Bien, de vuelta de esta pausa musical, queremos recordarle que tenemos también canales de comunicación en los cuales ustedes pueden acceder para revisar nuestras galerías de fotografías, mensajes, algunas actividades que se realizan en nuestra iglesia, también todos aquellos que necesiten, requieran difundir alguna actividad en particular relativa a un grupo de oración, a alguna capilla, algún encuentro en especial. Ahí están las puertas abiertas, como lo hemos hecho, ¿cierto?, con algunos amigos que son de Copiapó, que nos han enviado también algunos de sus encuentros, también los hemos publicado en nuestro muro. Así que pueden acceder tanto a nuestra página de Facebook como a nuestro canal de YouTube, ingresando, ¿cierto?, en la barrita de buscador que tienen ambas páginas. Ahí ustedes anotan Tocando tu corazón al ama. Así que ahí los van a derivar, van a obtener toda la información, todos los videos que están ahí disponibles, así que les invitamos a nuestros canales. También tenemos algunos videos de testimonios de distintos encuentros que hemos realizado, así que están muy invitados para aquello. Y seguimos en este especial, ¿cierto?, de nuestros santos patriotas. Ya habíamos visto en el primer bloque, ¿cierto?, la vida de Santa Teresa de los Andes, también el padre Alberto Hurtado, y para finalizar tenemos, ¿cierto?, esta joven también extraordinaria, Laura Vicuña. Aunque sería injusto decir que es una santa intrínsecamente chilena, usualmente nosotros pensamos que, no sé, cuando se limita a un pueblo, un país, una ciudad, no, es que de aquí para acá son de esta manera y de ese límite para allá son de otra manera. Los límites no son así, no son tan taxativos. Y tenemos esta influencia de todo lo que es este cono sur a través de Laura Vicuña. Su papá justamente se conocen en el ámbito de una guerra. Nace en Santiago en abril de 1891 y fallece en Junín de los Andes, en Argentina, en 1904. Se le recuerda en el 22 de enero como protectora de la familia. Ahora van a ver por qué. Ella recibió el bautismo justamente en la misma pileta bautismal que Santa Teresa de los Andes, en la parroquia de Santa Ana en Santiago. Ahí comenzamos a ver estas extrañas vinculaciones. El Papa Juan Pablo beatifica a ambos, ¿cierto?, a Santa Teresa, al Padre Hurtado. Tenemos esta vinculación bautismal y así es el Señor, porque va entretejiendo, ¿cierto?, esas redes, esos tejidos, ¿cierto?, que a veces nos parecen confusos, complicados, pero que cuando uno los ve desde arriba, desde los ojos del Padre, te das cuenta que es un diseño
extraordinario. Su papá, ¿cierto?, fue Domingo Vicuña y su mamá Mercedes Pino. Pero la guerra fue vinculante, ¿cierto?, no solamente para que sus papás se conocieran, sino también para lo que sucedió después en su vida, ya que durante la guerra civil del siglo XIX era liderada por Claudio Vicuña. Obviamente era un pariente lejano de Domingo Vicuña. Cuando perdió esta facción, ellos fueron perseguidos. Justamente lo que pasó acá, aquella época, aquellos años del 73, donde hay una polarización, en donde hay una persecución de aquellas personas que piensan distinto, se ven en una situación de tener que huir del país en donde eran perseguidos. Y para más remate, su papá murió de pulmonía, así que dejó a su familia completamente desamparada, sin recursos necesarios, ¿cierto?, sin una previsión para su familia, para sus hijas ya, para su esposa, y por supuesto perseguidos políticamente. Así que su mamá, Mercedes, se une a una caravana de emigrantes que van entre las montañas. Me imagino esa pequeña Laura, ¿cierto?, caminando entre quebradas, entre precipicios, entre el frío de la cordillera, sin a lo mejor los recursos, sin el agua necesario. Debe haber sido un viaje muy difícil. Y es un viaje justamente también que emprenden tantos emigrantes que vienen a nuestro país y que muchas veces son mal mirados, tendemos a sospechar de ellos, y en muchos casos ellos buscan solamente paz, buscan un lugar donde estar tranquilos. Hace un poco veía un reportaje acerca de los inmigrantes que venían de Venezuela, que eran bastantes, que habían ingresado a nuestro país. La encargada, ¿cierto?, la vocera de esta agrupación de migrantes, decía que había una falencia con respecto a la estadística de cuántos realmente habían entrado al país, porque muchos de ellos tenían una doble nacionalidad, y esa doble nacionalidad estaba relacionada a que algunos de ellos habían llegado allá producto de la división interna de nuestro país en el 73. Y ellos, ahora que están viviendo esta misma situación en Venezuela, vuelven a nuestro país junto con compatriotas de allá de Venezuela. Entonces simplemente es una vuelta de mano. Y así suele suceder, que a veces hay problemas en algunos países y hay otras instancias, otros países que nos reciben, que nos dan la mano, que nos ayudan. Bueno, después de este largo viaje llegan a Junín de los Andes, donde es recibida, ¿cierto?, su mamá en un lugar, en una hacienda donde existía un hombre de muchos recursos, que criaba caballos, tenía su hacienda, y que finalmente se transforma en un gatillante en el desenlace final, ¿cierto?, y en la situación tan difícil que tuvo que vivir esta familia, ¿cierto?, esta mamá y estas hijas en aquel lugar, que es Manuel Mora. Laura ingresa, ¿cierto?, al colegio de María Auxiliadora, y allí en el colegio ella se sentía muy bien. Decía que era un lugar muy especial después de haber vivido tantos problemas, tantas dificultades, de haber hecho este viaje tan extenuante, tan largo. Encontrarse un lugar donde es acogida, donde es recibida, donde tiene amigas, donde puede orar, donde se siente amada, protegida. Allí en el colegio de María Auxiliadora decía que vivía un espíritu de familia, junto con otras niñas, ¿cierto?, hijas de emigrantes y gente también, alumnas que venían, familias que vivían cerca de la zona. Sin embargo, como ser una especie de internado, al ir de vacaciones, se dio cuenta de que su mamá vivía una situación de abuso con respecto a Manuel Mora. Entonces, de hecho, en las siguientes vacaciones, ella, al ir creciendo, Manuel comenzó a fijar sus ojos en ella. Comenzó a hacerles insinuaciones, al grado de que intentó abusar de ella. Sin embargo, ella se negó, obviamente, ante tal situación, y luchó tanto con respecto a esto que finalmente él las echa de la casa. Bueno, al final de esta situación en la que no había recursos, este colegio la acoge en forma gratuita. Sin embargo, a pesar de que se sentía protegida en el colegio, cada vez que iba de vacaciones observaba, ¿cierto?, que su mamá caía cada vez más en el abuso de este hombre. Y esto hizo que en su desesperación de niña, de pequeña, no estamos hablando de una persona de 25 años, de 40 años, no, estamos hablando de una pequeña, una niña, una preadolescente.
Y en su desesperación de no poder hacer nada, de no tener la fuerza, de no tener los recursos, y de preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Le hizo un ofrecimiento muy especial a Dios. Y le dijo, te ofrezco mi vida por la de mi mamá. Y al poco tiempo cayó muy enferma. Y a raíz de esto, su mamá obviamente tuvo que llevársela a casa, donde estuvo unos meses. Finalmente, ¿cierto? Manuel Mora, este abusador, llega a la casa, ¿cierto? Obviamente ella está enferma, sin fuerza. Huyó porque en esa condición, obviamente ella estaba muy, muy debilitada, así que fue golpeada por Manuel. Y esto la llevó a empeorar en forma definitiva. Y en esos últimos momentos, ¿cierto?, compartiendo con su mamá, ella le comenta, ¿cierto?, de este ofrecimiento que ella le había hecho a Dios. Entonces su mamá le promete que va a dejar a Manuel y que volverá a los caminos de la fe. Así finalmente nos deja a Laura, ¿cierto?, venciendo al mal, venciendo a aquel abusador sin que lograse tocarla, y por supuesto a que su mamá alcanzara esa dignidad de mujer y de poder irse del lado de una persona que solamente abusaba de ella. Hay una imagen, yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto, ¿cierto?, nuestro afiche y han mirado el rostro de esta pequeña Laura Vicuña y han dicho, este no es el rostro que usualmente se muestra de Laura Vicuña. Y aquí hay algo especial, porque el retrato que nosotros usualmente vemos de esta pequeña, un poco más madura, con un rostro más europeo, se hizo en base a la escasa documentación que existía de esta pequeña, pero siempre hubo una instancia, siempre hubo un deseo de conocer más profundamente acerca de Laura, acerca de su vida, y la Fundación Laura Vicuña hace una inversión muy importante junto con Carabineros de Chile para poder dar con su verdadero rostro. Y el verdadero rostro de Laura Vicuña es un rostro latino, de una chica de ojos vivaces, muy distinta, ¿cierto?, a esa imagen, ¿cierto?, iconizada, con carácter más europeo. Se nota que ella de acá, a través de esta nueva imagen de Laura Vicuña, se endosa también ese orgullo latino, ese orgullo de nosotros de chilenos, de argentinos, ¿cierto?, con quienes compartimos la devoción a esta santa. Así que agradecemos mucho este esfuerzo. Compartimos, ¿cierto?, esta revelación y esta nueva santa, ya que fue beatificada, justamente un milagro que le sucedió a una religiosa, Sor Ofelia. Ella comentaba, como prueba de este milagro, existe una radiografía que muestra un grave padecimiento pulmonar que de hecho la dejó encaminada a la muerte. Tenía gran parte de su pulmón extirpado y derivó a una condición respiratoria grave. Solo podía permanecer sentada y siempre conectada a oxígeno. Y peor aún, tenía disnea, es decir, hambre de oxígeno, lo que le impedía comer, llegando a pesar 35 kilos. Su total fragilidad, ¿cierto?, enferma y desahuciada, algunas religiosas le recomendaron, oye, ¿por qué no pides la intercesión de Laura Vicuña? Lo pensó, dijo, bueno, no tengo nada que perder, y comenzó a orar a Laura Vicuña, y aquí pasó algo extraordinario. Ella tuvo una visión de Laura, y Laura, la pequeñita, le decía, ¿por qué no le pides a Dios que te sane? Y la monjita, Sor Ofelia, le responde, porque Él es mi padre, y Él quiere lo mejor para mí. Y Laura le responde, no, pídele a Dios que te salve. Yo quería ser religiosa de María Auxiliadora y no fui porque morí. Pero tú conoces mi historia. Tú alcanzarás a hacer lo que yo no pude, educar a los jóvenes. Entonces ella le dijo, si es así, intercede por mí y pídele a Dios que me dé la salud necesaria para cumplir la misión que yo tengo. Y Sor Ofelia comenta que en ese momento sintió como que se desataba algo, un nudo en su pecho. Y por primera vez pudo respirar desde que tenía memoria. Se levantó, tomó el cilindro que la tenía atada, ¿cierto?, ese cilindro de oxígeno, lo llevó a una esquina y desde allí ha participado en educar y enseñar a tantas jóvenes, ¿cierto?, que necesitan ese cariño y esa palabra de apoyo, como la hubiese necesitado también
nuestra beata Laura Vicuña. Ha sido el fin de este especial, ¿cierto? Esperamos que ustedes puedan seguir investigando acerca de estas personas extraordinarias, acerca de sus vidas, y también personas en otros países, en otras ciudades, puedan también buscar la vida de estas personas extraordinarias, tan cercanas y tan llenas de Dios. Vamos a hacer un momento de oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche por estas personas extraordinarias, por estas personas que han hecho de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, un mejor lugar para vivir. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, por lo que ellos nos legaron y por el ejemplo que nosotros también debemos de seguir. Te pido por intercesión de estos tres santos extraordinarios que tú bendigas nuestras vidas, que tú bendigas a todo nuestro largo y extenso país, de norte a sur y de cordillera a mar. Dejamos este especial delante de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.